Muy buenos días con todos. Les saluda César Gancino Rodas. En esta semana vamos a entrar a la parte del análisis estructural de los puentes. Esta parte del curso está relacionada con la sección 4 de las especificaciones AASHTO, denominada Análisis y Evaluación Estructural de los Puentes. Son las 4 primeras secciones de las especificaciones AASHTO, las que, digamos, brindan las bases para poder, o nos brindan las bases que luego nos permiten elaborar el diseño, construcción y supervisión de puentes. Bien, nosotros hemos ido probablemente con altos y bajos describiendo gran parte de la sección 1, 2, 3, y ahora vamos a describir también una partecita de la sección 4. Lo que hay que reconocer es que el análisis estructural de los puentes es un poco diferente, no poco diferente, totalmente diferente, diría, al análisis estructural que se efectúa para calcular las solicitaciones en edificación, ¿no? Y digamos, la diferencia significativa está principalmente en el efecto que genera la sobrecarga vehicular, es decir, los vehículos, ¿no? Los vehículos van a transitar a lo largo de la estructura y dependiendo de su ubicación del vehículo, bien, los elementos estructurales, las solicitaciones irán variando, ¿no? Es decir, obviamente si el vehículo queda fuera del puente, en los elementos estructurales del puente solo estaría actuando el peso propio, la carga permanente. Entonces el efecto de la sobrecarga vehicular sería cero. Pero conforme se va, digamos, posicionando encima del puente, por ejemplo, en esta sección de la viga, los cortantes y los momentos van a ir variando. Van a ir variando, ¿no? Y nuevamente cuando ya queda fuera del puente, los efectos, el cortante y el momento en esta sección, producida por la sobrecarga vehicular, nuevamente se transformarán en cero, ¿no? Entonces, lo que hay que notar es que las solicitaciones, esfuerzos, deformaciones internas o fuerzas internas van a ir variando dependiendo de la ubicación del puente. Y nuestra obligación en esta etapa es básicamente obtener lo que se llama la solicitación extrema producida por la sobrecarga vehicular. Solicitación extrema. ¿Qué significa? Bueno, la solicitación ya hemos definido, ¿no? Hay dos términos aquí: carga, que es todo aquello generado por el efecto de una aceleración, una deformación impuesta o un cambio de volumen. Y la solicitación viene a ser la respuesta frente a las cargas, ¿no? Es decir, la solicitación es o son esfuerzos, deformaciones y fuerzas internas generadas por las cargas. Bien, entonces, visto lo que acabo de mencionar, entonces la solicitación extrema se mide en términos de esfuerzos, deformaciones y fuerzas internas, ¿no? Y cuando hablamos de solicitación extrema, ocurre lo siguiente. Es decir, por ejemplo, si hace rato comentaba sobre el cortante y el momento en esta sección, ¿en qué ubicación del vehículo o de la sobrecarga vehicular se presenta el máximo cortante positivo, el maximorum, en realidad, el máximo de los máximos, y el máximo cortante negativo? Es decir, va a haber una ubicación de la sobrecarga vehicular que va a generar el máximo cortante positivo y el máximo cortante positivo. Notarán entonces que la solicitación extrema es el máximo valor que pueda desarrollar una solicitación, tomando como referencia sus dos valores extremos,
tanto el positivo como el negativo. ¿Bien? Entonces, el detalle ahora es cómo calcular esa solicitación extrema producida por la sobrecarga vehicular en el entendido que ésta se está moviendo. Bien, entonces eso se resuelve con un concepto que se llama la línea de influencia, que es lo que vamos a tratar hoy día y, digamos, y que representa, digamos, una de las cosas que les va a generar un montón de problemas, ¿no? En el sentido de que, miren, diseñar puentes generalmente es aplicar una que otra ecuación, ¿no? El diseño propiamente dicho, aplicar una que otra ecuación que hemos ido estudiando, revisando a lo largo de nuestra formación profesional. Bien, es decir, uno analiza la situación, luego ve qué ecuación es la apropiada, va, digamos, comparando las variables, y dice muy bien, comparo tal o cual ecuación y como que me va en el próximo. Pero si no saben, digamos, el cálculo de las solicitaciones, pues de nada les sirve conocer un montón de ecuaciones para calcular la resistencia de un elemento. Entonces, este punto es álgido y como van a ver, va a representar cierto problema porque no estamos acostumbrados a analizar, digamos, las cosas, ¿no? Es decir, generalmente nos centramos a hacer cálculos y no nos ponemos a analizar los resultados de ese cálculo, que es lo que seguramente aquí va a suceder, ¿no? Entonces, bien, este es el concepto de la línea de influencia, la que nos va a ayudar a resolver o calcular las solicitaciones extremas producidas por la sobrecarga vehicular. Bien, miren, el análisis estructural requiere obviamente varias cosas, ¿no? El análisis, ¿qué significa análisis estructural? Digamos, el ramo en el que estamos, simplemente es el cálculo de la respuesta, ¿no? El cálculo de las solicitaciones. ¿Eh? Cuando digo la respuesta es frente a la acción de las cargas, ¿no? Cálculo de la respuesta frente a la acción de las cargas. Describir cómo se va comportando la estructura y sus elementos estructurales bajo la acción de las cargas, ¿no? Y ese comportamiento se escribe a través de la respuesta, que son, o de la solicitación, que son esfuerzos, deformaciones y fuerzas internas. Para hacer el análisis estructural necesitamos definir el modelo estructural o el modelo analítico, que tiene sus componentes, ¿bien? Luego hay que elegir un método de análisis, ¿eh? Un método de análisis. Ese método de análisis tiene que ser acorde con el modelo estructural. El modelo estructural es una representación simplificada de la realidad. Ustedes, por ejemplo, un edificio, el esqueleto resistente de un edificio, para el efecto del análisis por cargas laterales, lo representan mediante, digamos, un arreglo tridimensional de barras verticales y horizontales, ¿no? Las barras verticales representan las columnas, las horizontales las vigas, y los techos generalmente los representan como diafragmas rígidos, ¿no? Ese es el modelo estructural. Bien, y hay varios métodos de análisis estructural. Los más conocidos son el método de la rigidez, el método que le llaman clásico, ¿no? El método de las fuerzas, y luego comienzan a aparecer otros métodos que luego voy a indicarles, ¿no? El método de las diferencias finitas, de los elementos finitos, de las series armónicas, método de las líneas de fluencia, no de influencia. Entonces, hay una serie de métodos. Lo que hay que hacer es seleccionar el método que resulte compatible con, digamos, el modelo estructural. Si el modelo estructural es un modelo simple, no es muy complejo, entonces hay que coger un método de análisis que sea también acorde con eso. Pero si el modelo es complejo, entonces el método de análisis probablemente tiene que ser refinado, ¿no?
Entonces tenemos el modelo, el método y por último viene ya básicamente el cálculo de la respuesta, ¿no? Y con cálculo de respuesta nos estamos refiriendo básicamente a la determinación de los esfuerzos, deformaciones y fuerzas internas, ¿no? Bien, creo que esta imagen ya está de más, o sea, creo que la hemos explicado en la primera diapositiva, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar las solicitaciones extremas producidas por la sobrecarga vehicular en el entendido que estas están en movimiento? Entonces, la respuesta ya también les había adelantado. Hay que aplicar la línea de influencia. Y bien, ¿qué es la línea de influencia? Es una gráfica que nos va a ir mostrando cómo va variando una solicitación conforme una carga unitaria se va desplazando a lo largo de la estructura. Por ejemplo, miren, en la figura inferior. Definimos el origen del sistema de ejes cartesianos, por ejemplo, en el apoyo izquierdo. Aquí va a estar el origen del sistema de ejes cartesianos. Y luego colocamos una carga unitaria, P igual a una unidad de fuerza. Y la ubicación de esta carga unitaria va a ir variando. Es decir, X va a tomar valores entre 0 y la longitud total del puente. Entonces, conforme esta carga unitaria se va trasladando desde A, pasa por B, pasa por C y llega a D, las fuerzas internas y deformaciones en todas las secciones va variando. Por ejemplo, si tomamos como referencia esta sección de acá, y queremos definir cómo va variando en esta sección el cortante, ¿bien? O sea, cómo va variando el cortante, conforme la carga unitaria va trasladándose de A hasta D. ¿Bien? Entonces notarán que la intensidad del cortante en esta sección, ¿sí? La intensidad del cortante va a ir variando dependiendo de la ubicación de la carga unitaria. ¿Bien? Va a ir variando. Y esa variación luego lo podemos graficar, es decir, para cada ubicación de la carga unitaria va a generar un cortante en esa sección M. Tomamos lo siguiente, hacia arriba colocamos los cortantes que resulten positivos y hacia abajo los negativos. Bien, vamos a tener ubicación de la carga unitaria y la fuerza interna en una determinada sección, el cortante. Bien, entonces para cada carga, para cada ubicación, su fuerza cortante. Graficamos eso y van a obtener una gráfica similar a la que se muestra acá, que muestra cómo va variando el cortante conforme la carga unitaria se va trasladando de A a D. A eso le llamamos la línea de influencia del cortante. Bien. Esta línea de influencia, como ven, se puede luego analizar cuando la carga unitaria está a la izquierda del cortante o de la sección M. Bien, el cortante en M va a salir negativo, y cuando está a la derecha y antes de o hasta B, cuando la carga unitaria está en, digamos, en una sección ubicada entre la derecha de la sección M y a la izquierda de B, en M genera un cortante positivo. Bien. Entonces, esa sería la línea de influencia. En algo creo que he ido avanzando con ciertos temas y que espero vayan recordando. Creo haber comentado con ustedes que en estas especificaciones se indica que el análisis estructural se puede hacer considerando que el puente está incursionando en el rango lineal, ¿no? Entonces, para que el puente, digamos, la estructura del puente esté incursionando en el rango lineal, eso significa
que, digamos, los esfuerzos actuantes en el material están por debajo, o en los materiales están por debajo del esfuerzo límite de proporcionalidad. Que las deformaciones son muy pequeñitas, tanto así que si se elevan al cuadrado resultan siempre menor que la unidad, ¿no? Bien, y lo otro que generalmente decimos es que las ecuaciones de equilibrio se formulan considerando la estructura sin deformarse, ¿no? Entonces, eso significa análisis lineal. Y cuando se hace análisis lineal, son válidos dos principios: el principio de proporcionalidad y el principio de superposición de efectos, que son los que vamos a ir aplicando en esta sesión. Y los vamos a ir viendo más adelante, ¿no? No quiero adelantarme tal vez a lo que vamos a ver más adelante. Bien. Ahora, miren, este tema lo he dividido en dos etapas, ¿no? Una primero en la que vamos a ver estructuras isostáticas, y luego vamos a revisar el caso de estructuras hiperestáticas, ¿eh? Y nos vamos a centrar a calcular tres tipos de líneas de influencia asociadas a tres solicitaciones, ¿no? Las reacciones en los apoyos, el cortante y el momento. En el entendido que esas tres solicitaciones son las que frecuentemente se usan en el desarrollo del curso. ¿Bien? Vamos a iniciar entonces con las líneas de influencia de las reacciones. ¿Bien? Y bueno, para ello tomaremos una viga simplemente apoyada, que es una estructura muy elemental. Esa viga tiene una distancia entre apoyos igual a L, ¿bien? Igual a L. Luego fijamos el origen del sistema de ejes cartesianos en A, X, Y. Y sobre la viga colocamos una carga unitaria, una unidad de fuerza. La unidad aquí es independiente, obviamente tendría que estar relacionada con la unidad de longitud, ¿no? La unidad de fuerza. La idea es que la ubicación de esta carga unitaria es variable. Está aquí, ¿no? Y viene acá X. Eso significa que esta porción de la viga tendría una longitud de L menos X. Bien. Estamos enfocándonos en obtener la línea de influencia de las reacciones, es decir, cómo van variando las reacciones en ambos apoyos conforme la carga unitaria se va trasladando de A a C. ¿Bien? Planteamos las ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, al hacer sumatoria de momentos en C, vamos a calcular cuánto vale a Y. Y a Y queda así, ¿no? Esto ya es demasiado primarioso, ¿no?, para nosotros. Y al hacer sumatoria de momentos en A, vamos a calcular cuánto vale C, Y. Bien, lo interesante aquí es lo siguiente, ¿no?, que notarán que tanto a Y como CY, las reacciones en los apoyos A y C, en la dirección vertical, quedan en función de X. ¿Y qué representa X? No se olviden, X representa la ubicación de la carga unitaria. La ubicación de la carga unitaria. X puede tomar valores entre 0 y L. ¿No? Y para cada ubicación, la reacción en A y en C va a ir variando. Bien. Bueno, estas son las funciones de líneas de influencia, así se llama. Las funciones o ecuaciones de la línea de influencia de AY y CY. ¿No? Entonces, estas dos ecuaciones nos están dando cómo va variando la reacción en A conforme la carga unitaria va tomando diferentes ubicaciones. Grafiquemos esta función de línea de influencia, de la de ayer. Para eso vamos a necesitar definir nuevamente un sistema de ejes cartesianos. X en el horizonte,
para definir la ubicación de la carga unitaria. ¿Bien? Y en la vertical vamos a colocar la magnitud de la reacción en el apoyo A. Y hay que establecer una convención de signos, hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Cuando la reacción sale positiva, significa que esta siempre está, digamos, comprimiendo al apoyo. Si la reacción sale negativa, es decir, sale apuntando hacia abajo, significa que esa reacción es de tracción. Por eso es que hay que definir más y menos. Como esta es la ecuación de una recta, no necesitamos tabular varios puntos para lograr graficar la línea de influencia. Basta con calcular los valores extremos, es decir, cuando X es 0 y cuando X es L. Cuando X es 0, ¿sí? Significa que la carga unitaria justo está en el apoyo A. Y bueno, hay que ser muy malos ya en nuestra formación profesional para no darnos cuenta que cuando la carga unitaria está en ese punto, la reacción en A tiene que ser igual a 1 y que la reacción en C tendría que ser igual a 0, ¿no? Creo que a nadie le queda duda de ello, ¿no? Y luego cuando X es igual a L, es decir, la carga unitaria está aquí en C, ahí, la carga unitaria está ubicada ahí, entonces la reacción en A vale 0, ¿no? Vale 0. Eso lo graficamos. Cuando X vale 0, bien, está en A, resulta que la reacción en A vale 1, y cuando X es igual a L, es decir, la carga unitaria está en el apoyo B, la reacción en A vale 0. Y de aquí hacia acá, todo esto tiene que ir variando linealmente. Bien, entonces, hemos logrado dibujar la línea de influencia de la reacción en el apoyo A. Lo mismo podemos hacer con la línea de influencia de la reacción en el apoyo B, en el apoyo C, disculpen, ¿no? Entonces, aquí sería cuestión nada más de graficar esto. Cuando X0, la reacción en C vale 0. Cuando X es igual a L, la reacción en C vale 1. Bien, entonces queda así. Estas son dos gráficas que nos muestran cómo va variando la reacción en el apoyo A y C conforme la carga unitaria se va trasladando desde A a C. Bien. En realidad notarán que no es gran cosa obtener estas funciones de influencia. Tampoco es gran cosa hacer la gráfica, ¿no? El detalle está en la interpretación que le tenemos que dar a esta línea de influencia, que era lo que mencionaba al inicio de la clase, ¿no? Que como ingenieros a veces hacemos cálculos y no nos detenemos a analizar los resultados. Bien, entonces voy a tratar de explicar o interpretar estas líneas de influencia. Para eso, nuevamente voy a referirme a lo que hace rato indicaba. En estas especificaciones y en casi todas las especificaciones de diseño y las normas de diseño, se indican que las solicitaciones de diseño se pueden calcular considerando que la estructura tiene un comportamiento lineal. Es decir, que en la estructura se cumple esta ecuación, ¿no? Que la fuerza es directamente proporcional a la deformación. La constante de proporcionalidad viene a ser la rigidez. Esta rigidez se mide en función del tipo de solicitación, ¿no? Y que esta ecuación se cumple independientemente de la intensidad de la carga. Debemos recordar que eso no es tan cierto, porque conforme se va incrementando la carga, esta va generando daños en los elementos estructurales. El concreto se fisura, y al fisurarse el concreto,
la sección pierde momento de inercia. Y ese momento de inercia va a afectar a la rigidez, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando ustedes consideran que la rigidez del elemento va a ir variando dependiendo de la intensidad de la carga, entonces ahí están haciendo un análisis o están considerando que la estructura tiene un comportamiento no lineal. Bien, en fin, queda así, ¿no? Había comentado que cuando hacemos análisis lineal se debe cumplir tres cosas, ¿no es cierto? Primero, que los materiales deben estar incursionando en el rango elástico. Para ello, los esfuerzos actuantes tienen que ser menor o igual que el esfuerzo límite de proporcionalidad. Lo segundo es que, digamos, las deformaciones que generan las cargas son pequeñitas, tanto así que si las elevamos al cuadrado, estas resultan menor que la unidad. Y la otra es que las ecuaciones de equilibrio en un análisis lineal se formulan considerando la estructura sin deformar. No sé si eso es suficiente, pero ya seguramente si es que nos alcanza el tiempo, luego explicaremos el último, ¿no? Que es lo que probablemente está generando algún inconveniente en ustedes, ¿no? Bien. En el análisis lineal, si se hace análisis considerando comportamiento lineal de la estructura, se pueden aceptar dos supuestos o dos principios que le llamamos. El principio de proporcionalidad, ¿no? Y el principio de superposición de efectos. El principio de proporcionalidad me interesa por ahora, ¿no? Bien, nosotros aquí hemos hecho un análisis lineal, o sea, aceptando que la estructura tiene un comportamiento lineal. Bien, entonces puedo aplicar el principio de proporcionalidad. ¿Qué dice el principio de proporcionalidad? Que la respuesta es directamente proporcional a la intensidad de la carga aplicada. Me refiero, tal vez con un dibujo aquí mal hecho y que ojalá sirva, que si al centro de esta viga coloco una carga de 10 toneladas, bien, y bien, aquí en esta viga genera un momento de 40 toneladas metro lineal, ¿qué sucede si en vez de colocarle 10, le coloco 5 toneladas? ¿Cuánto sería el momento aquí? 20. ¿No? La respuesta es directamente proporcional a la intensidad de la carga aplicada. Ese es el principio de proporcionalidad. Bien. Ahora regresemos a nuestra línea de influencia. Voy a tomar como referencia la línea de influencia de la reacción en el apoyo A. Así se denomina, línea de influencia de la reacción del apoyo A. En esta, como estuvimos tratando de mencionar, lo que vamos a apreciar es cómo va variando la reacción en el apoyo A conforme la carga unitaria va tomando diferentes ubicaciones, ¿no? X representa la ubicación de la carga unitaria. Es decir, si digo, muy bien, la carga unitaria lo voy a ubicar a esta distancia X. ¿Bien? Esa es la ubicación de la carga unitaria. ¿Bien? ¿Cuánto vale o cuánto es la intensidad de la reacción en el apoyo A? Viene a ser esta ordenada. ¿Bien? La ordenada mide la intensidad y el sentido de la reacción en el apoyo A. Cuando digo intensidad es la magnitud, obviamente. Y el sentido es que puede ser positivo o negativo. Entonces, esto representa la reacción en A, cuando la carga unitaria está a esta distancia X. Eso sale obviamente, pensar que esta línea está conformada por un número muy grande de puntos y que cada punto tiene sus coordenadas, X, a Y. La abscisa, que representa la ubicación de la carga unitaria, y la ordenada, insisto, la ordenada que representa la intensidad y el sentido de la reacción en el apoyo A, ¿no? Bien. Entonces, si a esta distancia X, bien,
a esta distancia X, coloco una carga unitaria, la reacción en A sería esta ordenada. A esta ordenada le puedo dar un número, ¿no? Una letra, por ejemplo, Y. Y representaría la reacción de en el apoyo A cuando la carga unitaria está a esta distancia X. Entonces, ¿qué sucede si en esa misma ubicación, en vez de colocar una carga unitaria, colocamos una carga de 10 unidades de fuerza, por ejemplo, 10 toneladas? ¿Cuánto sería la reacción en el apoyo A? Si al colocar en este punto una carga unitaria en A se genera una reacción igual a su ordenada de la línea de influencia igual a Y, entonces, ¿qué pasará si en vez de colocar una tonelada le pongo 10 toneladas? La reacción en A será 10 veces Y. Ese es el principio de proporcionalidad, ¿no es cierto? Principio de proporcionalidad. Bien. Miren, si se coloca una carga unitaria en el sexto décimo de la longitud del tramo, ¿no? A 0.6 de L, esta ordenada resulta de 0.40. ¿Bien? Eso significa que si colocamos una carga unitaria en este punto, en el apoyo A genera una reacción de 0.40. Si en vez de colocar una carga de una unidad en este punto, colocamos 10, ¿cuánto sería la reacción en el apoyo A? Sería 10 por punto 60. 10 veces lo que genera una carga unitaria. Bien, entonces, la línea de influencia, esto es válido para cualquier línea de influencia. La gráfica está conformada por la ubicación de la carga unitaria y la intensidad, bien, y el sentido de una determinada solicitación. ¿Estamos? La intensidad y el sentido se mide con la ordenada. ¿Bien? A ver, esto de algún modo se ha colocado por acá, dice la ordenada de la línea de influencia en cualquier posición X es igual a la magnitud de la reacción en el apoyo A y C debido a la carga unitaria actuando en la posición sobre la misma. Bien. Ahora, creo que ya estamos en condiciones de entrar a revisar el cálculo y el dibujo de la línea de influencia de las otras dos solicitaciones que había comentado al inicio, que es el cortante y el momento. Para ello, entre A y C, disculpen, se selecciona una sección B, que está a una distancia A. Bien, eso significa que si la viga tiene una longitud L, este segmento tendrá una longitud que será de L menos A. L menos A. Bien, entonces para dibujar la línea de influencia o para determinar las funciones de línea de influencia del cortante y el momento en esta sección B, vamos a considerar dos situaciones. Primero, cuando la carga unitaria está a la izquierda de la sección en cuestión y cuando la carga unitaria está a la derecha de la sección en cuestión, ¿no? Para que la carga unitaria siempre se encuentre a la izquierda de la sección B, entonces X debería tomar valores entre 0 y A, ¿no? Y para que la carga unitaria siempre se encuentre a la derecha de la sección en cuestión, X debería tomar valores entre A y L. Bueno, lo primero que hay que hacer aquí es resolver la viga, es decir, calcular las reacciones. Hace rato ya se han calculado las reacciones en A y en C en función de la ubicación de la carga unitaria, es decir, ya se tiene que AY es igual a L menos X entre L, bien, y que CY es igual a X entre L.
Entonces, esas funciones de la línea de influencia de la reacción y el cortante ya han sido determinadas con anticipación. Bien. Ahora, primero veamos el caso en que la carga unitaria está a la izquierda de la sección B. ¿Bien? Como el objetivo es calcular el cortante y el momento en esa sección, lo que hacemos es pasar una línea de corte, dividimos la viga en dos porciones, que nos podemos quedar con la porción de la izquierda o la porción de la derecha. Obviamente aquí conviene tomar la porción de la derecha porque hay menor cantidad de fuerzas involucradas. Al dividir la viga en dos porciones, en esta sección B deben aparecer fuerzas internas a fin de equilibrar las fuerzas externas. Esas fuerzas internas son la normal, el cortante y el momento. Aquí hemos obviado la normal porque no nos interesa. Acuérdense que estamos cortante y momento. También conocemos la convención de los sentidos que se, digamos, acostumbra a tomar para estas fuerzas internas, ¿no? Si se toma la porción de la derecha, el momento es positivo en sentido horario y el cortante es positivo si apunta hacia arriba. Bien. Tal vez aquí un poco la diferencia está en la denominación del cortante. Aquí se le ha puesto S en vez de V. Tenemos la costumbre de colocarle V aquí en nuestro medio, ¿no? Ya no, como esto lo he tomado de un libro, lo he tomado tal y cual está, ¿no? S es del inglés share, ¿no? Y bueno, lo mantenemos ahí. Eso no creo que signifique algún tipo de problema en los resultados, ¿no? Se formulan las ecuaciones de equilibrio y miren, resulta que el cortante en esa sección B es igual a menos CY. Es decir, será igual a la línea de influencia del apoyo de la derecha, pero con sentido cambiado, ¿no? Y el momento en B será igual a CY L menos A. Ahora tomamos la porción de la derecha y resolvemos la viga, calculamos las reacciones, que ya sé cómo salen. Nuestro objetivo es calcular las fuerzas internas en esta sección B. Dividimos la viga en dos partes, pasando un corte por B, y nos quedamos con la porción de la izquierda porque resulta más sencillo. Planteamos las ecuaciones. Usted Dígame. lo toma por el lado A porque solamente hay un corte, y si lo tomara por el lado C habría dos cortes, ¿correcto? No dos cortes, habrían dos fuerzas, que sería la Ajá. carga unitaria y CY, ¿no? Entonces complica Sí. el cálculo. Al final es lo mismo, si usted recuerda, ¿no? O sea, podemos tomar la porción de la izquierda o la porción de la derecha. Si usted toma la porción de la derecha, ¿no?, que no estaría mal, bien, en la porción de la derecha tendría CY, la carga unitaria, a una ubicación L-X, la sección B, el cortante positivo hacia arriba y el momento positivo en sentido horario. Entonces, al aquí formular las ecuaciones de equilibrio se complica un poquito el asunto, ¿no? Porque hay más fuerzas involucradas, ¿no? En cambio, si tomo la porción de la izquierda, miren, hay menos fuerzas involucradas y plantear las ecuaciones de equilibrio resultan muy sencillo, ¿no? Entonces ya depende cada uno cómo quiere complicarse la vida, o toma la porción izquierda o toma la porción derecha, porque acuérdense, esto tiene que estar en equilibrio y lo mismo debe dar si tomamos la porción de la izquierda o la porción de la derecha, ¿no es cierto? Eso sí creo que están conscientes ustedes que sucede así, ¿no? Bien, entonces, en ese caso calculamos el cortante que queda en función de la reacción del apoyo de la izquierda y el momento en B, que es el producto de AY por A. Bien, entonces, ya hemos logrado calcular las funciones de influencia, ¿no?, del cortante y el momento en la sección B. Y como ven, queda en función de la ubicación de la carga unitaria. El paso siguiente será ahora graficar esas funciones y veamos qué sucede cuando graficamos esas funciones.
Miren, la función más difícil de graficar, bueno, personalmente, es la del cortante, ¿no? Porque la del momento resulta siendo más sencilla. Bien. Entonces, primero dibujemos la línea de influencia del cortante en B. Aquí la costumbre, ¿no? SB. Definimos un sistema de ejes cartesianos. El eje horizontal va a definir la ubicación de la carga unitaria y el eje vertical la intensidad y el sentido de la solicitación. Para el cortante nosotros tenemos siempre la costumbre de colocar los cortantes positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. Cuando la carga unitaria está a la izquierda de la sección B, a la izquierda de la sección B, esto es para X más que 0, pero menor que A, menor que A, ¿sí? El cortante en la sección B resulta que es menos CY igual a menos X entre L, ¿no? Recuerden que esta es la función o la ecuación de la fuerza cortante en B. Entonces, la idea sería que el cortante en B, en ese caso va a ser igual, o la línea de influencia, el cortante en B, para verlo de otro modo, va a ser igual a la línea de influencia de la reacción, pero del apoyo derecho, ¿no? Con sentido cambiado. ¿Estamos? Bien, entonces, si ustedes recuerdan, la línea de influencia de la reacción en el apoyo B quedó así, ¿no? 1, aquí X, y BY hacia arriba positivo, más, menos. Entonces, lo único que hay que hacer es cambiarle de sentido, y cambiarle sentido significa hacerle un espejo a esa línea de influencia, y esto sería menos BY. Bien, entonces aquí se ha graficado la línea de influencia, la reacción del apoyo izquierdo, ¿no? Pero recuerden que eso solamente es válido para valores de X menores que A, es decir, solamente sirve hasta acá, ¿no? Que me sirve en este rango entre 0 y A, ¿no? Cuando la carga unitaria está a la derecha de la sección en cuestión, el cortante en B queda igual a Y igual a 1 menos X entre L. Nuevamente queda en función de la ubicación de la carga unitaria. Notarán lo siguiente, que la línea de influencia del cortante en B, ¿sí?, es cuando la carga unitaria está a la derecha, obviamente, de la sección en cuestión, la línea de influencia queda igual a la línea de influencia de la reacción del apoyo izquierdo, queda igual a eso, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, la línea de influencia de la reacción en el apoyo A quedó así. Aquí 1 y aquí 0, ¿no? Entonces, es igual. Entonces, graficamos la línea de influencia de la reacción del apoyo de izquierdo, manteniendo su sentido. Pero recuerden que esta función es válida solamente para valores de X más que A, pero menores que L. Entonces solamente me sirve de aquí hacia la derecha. Bien, entonces uniendo, digamos, las dos gráficas que acabamos de obtener, se logra dibujar la línea de influencia del cortante. Bien. La otra manera es que ustedes grafiquen esta función, ¿no? Es decir, cuando X es 0, el cortante en B será 0. Cuando X es igual a A, ¿bien? Es decir, cuando la carga unitaria va a estar ubicada sobre B, aquí es B, ¿sí?, entonces el cortante va a salir menos A entre L. Ahora nos vamos cuando la carga unitaria está a la derecha, el cortante sería en B igual a 1 menos X entre L. Cuando X es igual a A,
Entonces el cortante será 1 menos A entre L, y cuando X es igual a L, bueno, el cortante en B resultará igual a 0. Es otra manera de graficar. Graficamos las funciones o tomamos como referencia las líneas de influencia de las reacciones en el apoyo izquierdo y en el apoyo derecho. Bien, entonces así se obtiene la línea de influencia del cortante. Lo que quisiera hacer notar es lo siguiente. ¿Ya? La línea de influencia del cortante no representa el diagrama de fuerzas cortantes de la viga, ¿no? Lo que representa es cómo va variando el cortante en una determinada sección conforme la carga unitaria se va trasladando desde el apoyo, en este caso desde el apoyo A, pasa por B y llega al apoyo C. Esa es la línea de influencia, la parte conceptual, ¿no? Ahora, cuando la carga unitaria, miren, está a la izquierda de la sección en cuestión, a la izquierda, bien, en la sección B genera cortante negativo. Y cuando la carga unitaria se está trasladando, ¿no? o queda a la derecha de la sección B, a la derecha de la sección B, entonces notarán que en B genera cortante positivo. ¿Bien? Les comentaba que para mí personalmente resulta un poco difícil trazar las líneas de influencia del cortante, ¿no? Al fin es graficar funciones, que no debería ser gran problema, ¿no? Pero, digamos, tiene sus complejidades, ¿no? Y con el fin un poco de apoyar sobre todo la solución rápida de los problemas, voy a establecer una generalización. Pero esta generalización que voy a establecer, digamos, solo serviría para vigas simplemente apoyadas, ¿bien? ¿Bien? O vigas de tramos continuos, ¿bien? O tal vez pueda, digamos, enmarcar un poquito más el asunto y decir que la generalización que voy a hacer corresponde a aquellos casos en que la sección en cuestión se ubica entre dos apoyos. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, tengo una viga de tramo continuo, ¿bien? Y tengo aquí una sección, obviamente esta sección está ubicada entre dos apoyos. Muy bien, me dirán, pero casi todas las secciones van a estar en esa situación. No, porque pueda suceder esto, ¿no? Una articulación por acá, un apoyo por acá, un apoyo por acá, un apoyo por acá. Entonces aquí existe una articulación, ya mi generalización no sirve, porque la idea es que mi sección siempre se ubique entre dos apoyos. Tampoco sirve para esta situación de acá, por ejemplo, tramo simple y un voladizo. Bien, y si tomo una sección por acá, ¿ven? Notarán que esa sección no está entre dos apoyos. Entonces, la generalización que voy a efectuar nos va a servir cuando la sección en cuestión se encuentra entre dos apoyos, ¿no? Entonces, el truco es tener primero las líneas de influencia de las reacciones. Es lo primero que hay que calcular, ¿no? Bien, una vez que tenemos la línea de influencia de las reacciones, ¿bien? Lo siguiente sería hacer la generalización, que va en estos términos. Miren, si la carga unitaria se encuentra a la izquierda de la sección en cuestión, bien, en esos casos, la línea de influencia del cortante en la sección es igual a la línea de influencia de la reacción del apoyo de la derecha, pero con signo cambiado. Y si la carga unitaria se encuentra a la derecha de la sección en cuestión, la línea de influencia del cortante de esa sección es igual a la línea de influencia de la reacción del apoyo de la izquierda. Bien, esa va a ser entonces
la generalización que vamos a plantear para dibujar las líneas de influencia del cortante de una sección ubicada entre dos apoyos. ¿Bien? Entonces notarán que necesitamos conocer la línea de influencia de la reacción de la izquierda, del apoyo izquierdo, y la línea de influencia de la reacción del apoyo derecho. Muy bien, ahora nos centramos en la línea de influencia del momento. X siempre representa la ubicación de la carga unitaria, y en el eje vertical vamos a graficar los momentos. Y los momentos se grafican igual que con la misma convención de signos que graficamos los diagramas de momentos en estructuras, ¿no? El negativo siempre lo colocamos arriba y el positivo abajo. Bien, cuando la carga unitaria está entre 0 y A, el momento en B queda expresado así, que en términos de la carga unitaria, la ubicación de la carga unitaria. Bueno, aquí también la ecuación es una recta y lo único que habría que hacer es tabular los valores extremos. Cuando X es 0, el momento en B sale 0, y cuando X es igual a A, el momento queda A entre L menos A. Cuando X es 0, significa que la carga unitaria está aplicada en el apoyo izquierdo, y cuando X es igual a A, significa que la carga unitaria está justo aquí, aplicada sobre B. Bien, entonces en ese caso el momento en B sale A 1 menos A entre L. Aquí creo que, bueno, da igual, ¿no es cierto? Es una cuestión nada más de hacer la racionalización de esta expresión, ¿no? Bien. O la simplificación, ¿no? Y luego cuando la carga unitaria está a la derecha de la sección B, el momento en B queda expresado de este modo. Es AY por A, 1 menos X entre L por A, igual aquí la ecuación una recta, el momento en B queda en función de la ubicación de la carga unitaria. Tabulamos los valores extremos. Cuando X es igual a A, el momento queda A1 menos A entre L, y cuando X es igual a L, el momento en B sale 0. Entonces, nuevamente volvemos a graficar y obtenemos la línea de influencia al momento en B. Bien. Recuerden, insisto sobre esto, no es el diagrama de momentos flectores de la viga, es la línea de influencia, el momento en B, nos está mostrando cómo va variando el momento en B conforme la carga unitaria se va trasladando desde A, pasa por B y luego llega a C. Voy a tratar de que vean eso desde el punto de vista un poco más conceptual, ¿no? Entonces la idea es que la carga unitaria se va a ir desplazando desde el apoyo A, va a pasar por B y luego va a llegar a C. Y lo que queremos es, digamos, definir cómo va variando el momento en B. Notarán que conforme la carga unitaria va de A a B, miren, cuando la carga unitaria está justo en el apoyo izquierdo, el momento en B va a salir 0. Que conforme la carga unitaria se va acercando a la sección B, el momento va creciendo linealmente. ¿No? ¿Sí? Y cuando la carga unitaria justo está en B, el momento en B toma su valor máximo. Cuando la carga unitaria se va trasladando de B a C, el momento en B va decreciendo también, pero de manera lineal. Y cuando la carga unitaria esté en C, cuando esté acá, el momento en B sale 0. Esa es la línea de influencia. Ahora, hace rato hemos dicho que cada punto que conforma, o cada recta que conforma esta línea de influencia va a tener sus coordenadas X, Y, ¿no?
X representa la ubicación de la carga unitaria, es decir, si la carga unitaria lo colocamos aquí, ¿no? P igual a una unidad de fuerza, bien, el momento en B vendría a ser esta ordenada. Esta ordenada nos está dando el momento en B, que yo le estoy llamando como Y. Bien, entonces esta ordenada, cada ordenada de la línea de influencia del momento en B representa obviamente la intensidad y el sentido del momento en B. Bien, entonces si en vez de colocar una fuerza de 1 tonelada, colocamos una fuerza de 10 toneladas, entonces el momento en B, aplicando el principio de proporcionalidad, será de 10 veces Y. Bien, entonces que quede eso, que cada una de esas ordenadas de las líneas de influencia representa la intensidad y el sentido de la solicitación considerada. Igual acá, por ejemplo, ¿no? Miren que estoy insistiendo bastante sobre esto porque va a corresponder a la aplicación que le vamos a dar a la línea de influencia. Este punto tiene sus coordenadas X, Y. X representa la ubicación de la carga unitaria y Y, aquí esta altura, representa la intensidad y el sentido de la fuerza cortante en B. Es decir, si nosotros colocamos una carga unitaria en este punto, P igual a una unidad de fuerza, ¿sí? A esta distancia X, ¿bien? El cortante en la sección B será positivo e igual a esta ordenada. Si en vez de colocar una carga de 1 tonelada, coloco una carga de 20 toneladas, entonces en esa misma ubicación, el cortante en B será de 20 veces Y, el principio de proporcionalidad. Notarán que nuevamente se está insistiendo sobre la interpretación que le estamos dando a la línea de influencia. ¿Bien? Muy bien, no sé si hasta acá tienen alguna consulta, sino para continuar con el tema. Es decir, a partir de aquí hacia adelante ya lo que vamos a ver es un poco la aplicación de las líneas de influencia. Notarán que para obtener las funciones de influencia, las ecuaciones, hay que por ahora plantear básicamente la estática elemental, ¿no? O sea, no necesitamos más cosas que esas, ¿no? ¿Sí? Bien, miren, vamos a ver cuáles son las aplicaciones que le vamos a dar a la línea de influencia. ¿Se acuerdan que les había comentado al inicio que nuestra intención es obtener las solicitaciones extremas provocadas por la sobrecarga vehicular? La sobrecarga vehicular es una carga que está en constante movimiento a lo largo del puente, ¿no? Y como, digamos, referencia, vamos a tomar el momento en la sección B de esta viga que tiene tramo simple más un voladizo, el momento en B. Esa va a ser la solicitación que voy a tomar como referencia para, digamos, ver cómo es que este concepto de la línea de influencia nos permiten resolver estructuras que son solicitadas por cargas que están en movimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar la línea de influencia del momento en B. Para dibujar la línea de influencia del momento en B, en esta sección B, ¿bien? ¿Qué debemos hacer? Primero, calcular las líneas de influencia de las reacciones en los apoyos A y C, considerando primero que la carga unitaria está entre A y C y luego entre C y D. ¿Bien? Entonces, primer paso es determinar las funciones de influencia de las reacciones en los apoyos. Y, como decía, en este caso en particular, habría que formular dos
escenarios. Primero, cuando la carga unitaria está entre A y C, en el tramo apoyado, y luego cuando la carga unitaria está entre C y D. Entonces, para cada escenario vamos a obtener funciones o ecuaciones de las líneas de influencia para las reacciones en el apoyo A y C. Una vez que ya se tienen las líneas de influencia de las reacciones en los apoyos, el paso siguiente será calcular las funciones de influencia para el momento en esta sección B. Insisto, ya conocemos cuánto vale a y la función de CY. Bien, entonces, para calcular las fuerzas internas en esta sección B, vamos a considerar dos escenarios. Primero, cuando la carga unitaria está entre A y C, bien, y a la izquierda de B, ¿bien? Entonces digo carga unitaria entre A y C, ¿bien? Y cuando la carga unitaria está a la izquierda de B, es decir, cuando la carga unitaria está por acá, ¿bien? En esas condiciones, corto por acá la viga y me quedo con la porción que resulte siendo más sencilla de resolver, ¿no? Y definimos cuánto vale el momento en B. Bien. Luego, sigo en la primera condición, carga unitaria entre A y C. Pero ahora digo que la carga unitaria se ubica a la derecha de la sección B, es decir, aquí. Entonces, cuando la carga unitaria está en esta ubicación, a una distancia, bueno, aquí creo que ya está reflejada en el dibujo, así que estoy sobreponiendo, ¿sí? Está aquí, ¿no? Cuando la carga unitaria está a la derecha de la sección B. Paso una línea de corte y me quedo obviamente con la porción que resulte siendo más sencilla de resolver y luego establezco las ecuaciones para el momento en B. Bien, entonces se ha resuelto, digamos de manera conceptual todavía, el primer escenario. Cuando la carga unitaria está entre A y C, ¿no? El primer ítem, carga unitaria a la izquierda de B y luego carga unitaria a la derecha de B. Y el segundo escenario sería cuando la carga unitaria se encuentra entre C y D, acá, entre C y D. Carga unitaria entre C y D. Bien, en ese caso pasamos una línea de corte por acá y nos quedamos con la porción que resulte siendo más sencilla de definir. Bien. Planteamos las ecuaciones de equilibrio y calculamos el momento en B. Bien, entonces voy a tener, o se va a obtener, tres momentos para B. El primero, cuando la carga unitaria está entre A y C y a la izquierda de B. Luego, el momento en B, cuando la carga unitaria está entre A y C a la derecha de B. Y por último, el momento en B, cuando la carga unitaria está entre C y D. ¿Bien? Aquí vamos a obtener otra ecuación. Y todas estas ecuaciones para el momento van a salir como ecuaciones de una recta, porque, digamos, en estructuras isostáticas, las solicitaciones van a ir variando de manera lineal. Ya en las estructuras hiperestáticas, las solicitaciones, algunas solicitaciones van a ir variando de manera exponencial. ¿Sí? Bien, esto de acá creo que a la altura en la que están décimo ciclo no debería representar mayor inconveniente. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Son 8:23, a las 8:50 vamos a retomar la sesión. Ese lapso de tiempo, en ese lapso de tiempo, ¿sí? Me van a definir las funciones para el momento en B
en esos dos escenarios que he formulado, ¿no? Primero cuando la carga unitaria está entre A y C, y luego cuando la carga unitaria está entre C y D. Bien, bien, entonces, para que efectúen ese cálculo, voy a darles una, o limitar las condiciones. Y la condición va a ser esta, nada más, ¿no? O sea, son el tiempo y la otra variable que aquí les falta definir es esta distancia. Esta sección va a estar a una distancia A. Bien. Voy a poner dimensiones para que sea, digamos, fácil de cuantificar. ¿Qué tal? 5 metros. Bien. Y de aquí hacia acá voy a colocarle, no sé, pues 15 metros. Y de aquí para acá, 5 metros. Bien, entonces de modo tal que tienen cantidades y no va a caer en función de la longitud del tramo apoyado y de la longitud del tramo suspendido, ¿no? Entonces queda así. 8:50 voy a seleccionar a alguno de ustedes y esto va a ser calificado, es decir, que consulte y no me dé la respuesta, simplemente va por ahí tener una calificación deficiente. Bien, entonces no sé si tienen alguna